espinal es un componente estructural del sistema nervioso central. Se encuentra ubicada en el conducto vertebral o raquídeo. Como alumnos de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del grupo 3PM5, vamos a presentarles las vías ascendentes y descendentes que la componen. El equipo está constituido por Carlos Alexander Gómez Jiménez, Ángela Aurora Martínez Vázquez y su servidora Gwendolyn Cruz Ubera. Acompáñenos a descubrir las diferentes vías. empezaremos con la vía espinotalámico lateral. Esto percibe dolor y temperatura y es termogésico. Tenemos los receptores que serían Ruffini y Krauss, que aquí podemos ver por acá, y empezaría por acá. Es el color verde, color verdecito, no se pierdan, y va ascendiendo, ok. Ahora, las neuronas de primer orden entrarían por el asta posterior de la médula espiral y llegarían al ganglio de la raíz posterior. Ese sería de primer orden. La de segundo orden llegaría del ganglio raíz posterior a la sustancia gelatinosa de Rolando. Después se irá contralateralmente al cordón lateral. Del cordón lateral irá al tracto posterolateral de la Señor y se irá homolateralmente por el menisco espinal y se irá al núcleo ventral posterolateral y pasará por el brazo posterior de la cápsula interna y llegará a la corteza somatosensitiva, que sería 3, 1 y 2. Ahora bien, empezaremos con el espinotalámico anterior, que es esta, el azulita, no se pierdan, ok, va. Entonces, diremos que tiene tacto protopático, presión y tendrá terminaciones libres. Entonces, entrará por la raíz posterior y pasará por el ganglio de la raíz posterior. Posteriormente, llegará a la sustancia gelatinosa de Rolando y después decusará y se irá al cordón anterior, que se ve aquí. Del cordón anterior pasará al tracto posterolateral del Leissner y se irá homolateralmente por el menisco espinal y pasará por el núcleo ventral posterolateral y seguirá ascendiendo por el brazo posterior de la cápsula interna y se inaptará en la corteza somatosensitiva, que sería 3, 1 y 2. Ahora vamos a hablar sobre la vía espinocerebrosa anterior. Este va a tener su receptor, que va a ser el neuromuscular. Ok. Ahora, esta vía va a empezar a ascender. Es toda esta vía de color rosa. Ahora, este va a entrar por el ganglio de la raíz posterior de la médula espinal. Va a pasar a la lámina número 6 de Rexel y luego va a decusar llegando al cordón lateral. Aquí va a empezar a ascender y se llamará el tracto espinocerebroso anterior. Va a llegar al pedúnculo superior cerebeloso y luego a la corteza cerebrosa del lóbulo anterior. Y luego va a pasar hacia el lóbulo, el pedúnculo cerebroso medio contralateral en esta parte. Espinocerebrosa posterior tendrá receptores de uso neuromuscular del órgano tendinoso de Golgi. Como podemos ver, es toda esta vía que va ascendiendo y es el cordón verde. Ok, vamos a empezar que va entrando por la raíz posterior de la médula espinal, llegará al asta posterior de la médula espinal y llegará al núcleo de Clark. Del núcleo de Clark pasará al cordón lateral. Del cordón lateral ascenderá por el tracto espinocerebrosa posterior y seguirá ascendiendo homolateralmente por el tracto espinocerebroso posterior. Después ingresará por el pedúnculo cerebroso inferior, irá ascendiendo y llegará al lóbulo anterior, donde llegará su sinapsis. Ahora empezaremos a hablar sobre la vía gracílico uniforme. Esto va a tener tacto fino epicrítico, que sería gracias a las células de Meissner. También tendremos vibración, que sería de Paccioni y de Meissner modificado. También tendremos de propiocepción consciente, que sería del uso neuromuscular, y órgano tendinoceo de Golgi.
Y como podemos ver, esa es toda esta vía que va ascendiendo hasta acá. ¿Va? Ahora empezaremos. Ingresará por el asta posterior de la médula espinal, y llegará al cordón posterior de la médula espinal. Ascenderá por el gracínico uniforme, como podemos ver, y de aquí decusará. ¿A dónde? Al lemnisco medial. Del lemnisco medial se irá homolateralmente, el lemnisco medial, y ingresará al núcleo ventral posterolateral. Del núcleo ventral posterolateral se continuará por el brazo posterior de la cápsula interna y llegará a la corteza somatosensitiva, que sería 3, 1 y 2. Ahora vamos a hablar sobre la vía dentado-talámica, que es la rosita que está aquí. Su origen va a ser en el núcleo dentado, va a ascender al pedúnculo superior del cerebelo y va a empezar a ascender, pasa por el núcleo ventral lateral del tálamo y luego va a empezar a ascender hacia la corteza cerebral en la corteza somatosensitiva 3, 1 y 2. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la vía corticoespinal, que va a empezar a bajar y es toda esta color blanco. Bueno, primero que nada, esta se va a originar en la corteza del cerebro, en la corteza 1, 2, 6 y 4, y va a pasar por la corona radiada, la cápsula interna del brazo posterior, y va a bajar hasta las fibras corticoespinales, baja y llega a esta parte de la pirámide, que es donde va a decusar y va a pasar hasta la fibra cortical espinal lateral y va a empezar a bajar hasta llegar al cordón lateral y va a salir por el asta anterior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el fastigio vestibular, que va a ser esta, y luego la vía vestibular, que va a ser la que va a bajar. Bueno, el fastigio va a originarse en el núcleo fastigio y va a empezar a bajar hasta el núcleo inferior cerebeloso. Y luego va a entrar por los núcleos vestibulares. Aquí el inicio de la vía vestibular va a ser en el núcleo vestibular y va a empezar a descender y llegar hasta el tracto reticuloespinal vulvar. Aquí va a entrar, va a bajar y va a llegar al cordón anterior por la lámina 7 de Rexel. Y va a salir luego por el asta anterior de la médula espinal. Bueno, ahora vamos a hablar de la vía globoso-emboliforme, que es la de color morado. Como podemos ver, va a ascender y se va a insertar en la corteza somatosensitiva 3, 1 y 2. Vamos a tener que va a iniciar en el núcleo globoso-emboliforme, va a ascender a través del pedúnculo cerebeloso superior para insertarse en el núcleo rojo. Posteriormente va a emitir fibras que se van a insertar en el núcleo ventral lateral del tálamo y a su vez estas mismas fibras se van a insertar en la corteza somatosensitiva 3, 1 y 2. Bueno, ahora vamos a hablar de la vía rubroespinal, la cual es la de color azul, como podemos ver aquí cómo desciende a lo largo de la médula espinal. Bueno, vamos a tener que esta va a iniciar a nivel de mesencéfalo en el núcleo rojo. Va a descender de manera contralateral y se va a insertar en el núcleo tracto rubroespinal. Va a descender homolateralmente a lo largo de la médula espinal hasta insertarse en el cordón lateral. Va a atravesar la lámina 5, 6 y 7 de Rexel. Posteriormente va a volver a sinaptar en el cordón, en la asta anterior, para así salir de la médula espinal. Vamos a tener ahora a la vía fastigio reticular,
que es la que tenemos aquí y va de color rosado. Vamos a iniciar en el núcleo fastigio del cerebelo. Vamos a tener que va a descender a través del pedúnculo cerebeloso inferior y se va a insertar en la formación reticular a nivel del bulbo pontino. Bueno, ahora vamos a hablar de la vía reticuloespinal, la cual va a funcionar para modular la motricidad. Vamos a tener que es la que va de manera descendente en el color rosado de la lente. Esta vía va a iniciar a nivel bulbopontino en el núcleo reticular. Va a descender a lo largo de la médula espinal por el tracto reticuloespinal pontino hasta sinaptar en el cordón anterior para posteriormente sinaptar en la lámina 7 de Rexed y así poder salir de la médula espinal.